Bienvenidas todas y todos a esta conferencia magistral. Comenzamos y tenemos aquí el honor de que la doctora Amparo Martínez nos venga a platicar sobre los trabajos que se han estado haciendo para la NDC 3.0 de México. Su conferencia está titulada como Ciencia y NDC 3.0 entre la geopolítica y la urgencia de la acción climática, el caso de México. La doctora Amparo Martínez es bióloga con licenciatura y maestría realizadas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorado en Ecología por la Universidad de Barcelona, España. Es experta en el análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones entre ciencia y sociedad. Ha contribuido en la aplicación de la ciencia en la gestión pública, colaborando en el diseño y establecimiento del Programa Nacional de Playas Limpias, en la elaboración de una estrategia científica para la construcción de redes de áreas naturales protegidas marinas en Norteamérica frente al cambio climático, y ha encabezado el tema de cambio climático en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevada a cabo entre varias instituciones académicas, científicas y legislativas. Amparo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Congreso del PINC. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Eh, pues ya son los 15 años del PINC, entonces este congreso de alguna manera con nuestra afición por el sistema decimal nos hace que sea especial porque estamos a la mitad de su segunda década. Bueno, yo les voy a hablar hoy de esto que hemos estado haciendo, de un trabajo muy importante que me parece que ya se los contaré con detalle, que hemos estado haciendo en México, un gran colectivo académico trabajando en ello, aquí liderados por el PINC. Pero hablar hoy de las NDCs y de las NDCs 3.0, como se le llama ahora, es hablar de la frontera en donde se encuentran y a veces incluso chocan la ciencia, la política y la urgencia climática. Cuando hablo de geopolítica, me refiero no solo a las relaciones internacionales del cambio climático, sino también a cómo estas dinámicas se reflejan en la política interna. En el caso de México, las decisiones sobre los NDCs no pueden, bueno, y en el caso de todos los países, pero en nuestro país no pueden entenderse aisladas de los equilibrios de poder global ni de nuestras propias estructuras nacionales. Em, pues, no sé, la política climática no ocurre en el vacío, sino que está cruzada por intereses, dependencias y relaciones de poder entre los países. Entonces les decía que precisamente por eso, este, hoy lo que quiero compartir con ustedes hoy no es solo una reflexión teórica, sino es una experiencia colectiva desde la Academia Mexicana, intentando que la ciencia tenga un papel real en la política climática. Pues estamos a punto de entregar nuestras contribuciones determinadas nacionalmente, o las MDCs, como solemos decirle en el gremio. Y creo que es muy pertinente que tengamos un repaso de algo que, pues, en general los que estamos en este congreso seguramente lo sabemos, pero vale siempre hacer una homogeneización colectiva de lo que sabemos y lo que tenemos sobre las NDCs. Entonces yo voy a empezar hablándoles un poco de la historia y el significado de las NDCs. Bueno, las contribuciones nacionalmente determinadas, como ustedes saben, constituyen la base para que los países alcancen los objetivos del Acuerdo de París. Contienen información sobre los objetivos, las políticas y las medidas para reducir las emisiones nacionales y para adaptarse a los impactos del cambio climático. También en las NDCs suele ponerse información sobre las necesidades o la forma en la que se piensa financiar las tecnologías, el desarrollo de capacidades para todas las acciones. A partir de 2020, ahora vamos a
a ver cuándo empezaron a hacerse las NDCs. A partir de 2020, los países tienen que comunicar NDCs nuevas o actualizadas cada 5 años. Y estas, y eso es muy importante, deben de ser progresivas. Pero hay una cosa que me interesa mucho recalcar, y es que aunque por las características de su contenido tienen que estar preparadas con base en la ciencia y con base en el conocimiento, las NDC son ante todo documentos políticos que reflejan la correlación de fuerzas internas y la lectura geopolítica que hace el país. O sea, es una decisión política del país. Esto creo que es importante recordarlo. Aquí, nada más para darnos un poco de idea, los que no las conozcan más a fondo, están aquí lo más importante de los aspectos más importantes que se pide que tenga las NDCs a todos los países. Y que es claridad, transparencia y comprensión. Así le llaman a todos estos rubros. La guía es mucho más larga, es muy detallada, pero quiere decir que el documento que se envía tiene que ser específico y detallado para que quede claro qué está el país comprometiéndose a hacer y no solo qué está comprometiendo a hacer, sino que también tiene que justificar de alguna manera qué es lo más que puede dar de acuerdo a sus condiciones. Recuerden que esta cuestión de que sean nacionalmente determinadas eh, es un mecanismo de flexibilidad diplomática para reconocer las desigualdades y para reconocer que no todos pueden contribuir de la misma manera ni tienen los mismos recursos y a veces incluso ni siquiera los mismos problemas o las mismas emisiones. Entonces, esto trata de que se entienda exactamente qué pueda dar cada país, pero que asegure que es lo máximo que puede dar. Entonces, al decir claridad, es que no se puede decir nada más vamos a reducir emisiones, sino que tiene que decir cuántos, en qué sectores, comparado con qué año, con qué línea base, con qué niveles. La transparencia, que es el otro, tiene que ser confiable y verificable. Por eso a veces no se entiende, sobre todo en el gremio académico, cuando dicen, bueno, pero yo tengo un artículo buenísimo que dice esto, pues no se puede, se puede tomar en cuenta y se puede buscar cómo hacerlo y tal vez se pueden hacer, pero lo que se pone en el documento tiene que ser en general información oficial de la que el país se puede hacer responsable o que está publicada en sitios donde el país se puede responsabilizar de eso y decir cómo midió las emisiones, de dónde sacó los datos. El tercero es la comprensión y las NDCs deben de incluir este contexto y explicaciones para que se entienda esto. Otros elementos son los puntos de referencia, alcance y cobertura, supuestos y metodologías. Todo esto es muy importante y puede venir bueno, viene en general o va a cada país un conjunto de expertos que revisan con la dependencia gubernamental que los haya elaborado cómo se hicieron y sobre todo si hay alguna duda, van al país y se ve exactamente cómo se hicieron los cálculos. Esto lo que asegura es que las NDCs sean comparables, sean significativas, y esto ayuda a la confianza y a la credibilidad en términos de multilaterales. Entonces, las NDCs también, y esto es algo que es muy importante, muchas veces cuando hablamos y que incluso criticamos los alcances de lo que pudo tener el Acuerdo de París y lo que tiene, lo que han sido las siguientes COPs, hay una característica que debemos de conocer y aprovechar, y creo que eso hacemos todos los que estamos en el medio, y es que París no se firmó pensando que era perfecto lo que se firmaba, pero sí fue un mecanismo para hacerlo irreversible y autoevolutivo. El mecanismo de balance global y de la actualización de los NDCs cada 5 años están
digamos que están diseñados para sobrevivir a un Trump o a un Milley. Bueno, esperamos, ¿no? Quién sabe si resistan eso, pero el diseño es como para que de pronto un gobierno negacionista puede frenar a su país, pero el proceso ya está en marcha, y a menos que hagan lo que está haciendo Trump de salirse de la convención, de alguna manera tienen que seguir cumpliendo con esto para tener a nivel internacional un reconocimiento en muchos otros aspectos. El acuerdo de elaborar las primeras contribuciones terminadas que se llamaron previstas o lo que intentaba hacer cada país, pues es porque era la primera vez, tenía que hacerse de una manera pues así casi esto experimental, y se hicieron como una prueba. El acuerdo para elaborarlas ocurrió en la COP 20 en Perú en 2014, pero ya se venía hablando desde que se veía el fin del protocolo de Kioto. Desde Copenhague ya se empezó a hablar de que se necesitaba otro pacto, otro convenio global que fuera diferente, porque Kioto no dio los resultados que se esperaban, si bien avanzaron muchísimo algunos países, sobre todo los europeos, y en general hubo algunos avances, no fue lo que se esperaba. En mucho porque surgieron nuevos países, nuevos emisores que empezaron a tener más fuerza, y entonces se decidió que todos los países deberían de contribuir, pero reconociendo las desigualdades tenían que ser de manera diferenciada, y además estos compromisos incondicionales que se debían de presentar, o sea, con los recursos de cada país, sin pedir nada a nadie, por lo que podían hacer, y dar la flexibilidad de que hubiera condicionados, esto es, que solamente se pudieran cumplir si tenían un apoyo externo. Pues eso, por un lado, permitió una cuestión de negociación, de que lo que se había prometido desde Copenhague, de los 100.000 millones de dólares que se iban a dar para ayuda para mitigación y adaptación, efectivamente se cumplieran, y ahí se decía cuánto se necesitaba en cada país para que eso se cumpliera, y al mismo tiempo, de alguna manera, que se siguiera visibilizando esta responsabilidad histórica de los países desarrollados, y de que aunque contribuyeran todos los países, no era solo por su responsabilidad, ¿no? Bueno, y otra vez muy rápidamente, solemos decir que la política climática debe estar guiada por la ciencia. Y es totalmente es cierto. O sea, la política, como en muchos otros asuntos, en general ambientales, pero en muchos asuntos, el conocimiento sobre ese tema nos da el diagnóstico más preciso, nos dice en este caso cuánto hay que reducir, a qué plazos, qué riesgos enfrentamos si no lo hacemos, qué medidas y sectores se deben de combinar para lograr reducir los impactos. eh, cuánto va a costar, pero como se dijo, una, una, una contribución de país, pues debe de hacerse con otros elementos. Aquí solamente quise que no olvidemos cómo empezó la ciencia que hizo visible el clima. Todos conocemos, o muchos de los que estamos aquí seguramente ya sabemos esto, pero en particular, ahora me interesaba más que todo el desarrollo del conocimiento, cómo se fueron haciendo estos sistemas de observación climática, la historia de las cumbres climáticas, que fueron dando la posibilidad de que haya una vigilancia mundial sobre esto, además de lo que se hace en cada país. Hay una estructura para la generación y circulación del conocimiento global. No es solamente el IPCC, que estamos acostumbrados solamente a hablar del IPCC, que es importantísimo, pero recopila todo lo que se hace en otros lados, en otras instancias. Está la Organización Meteorológica Mundial, está la Agencia Internacional de Energía, están una gran cantidad de organismos que tienen un seguimiento constante, un monitoreo constante. Está, bueno, ahí ven
la curva de Kelling, que ha sido también un monitoreo constante, y que esto es lo que permite ir calculando las brechas de emisiones, que es un informe importantísimo, que para ver qué ha pasado con las NDC, se han cumplido o no se han cumplido, y no revisados burocráticamente, sino en términos de sus impactos y sus efectos en lo que se está viendo en los sistemas de observación. Y hay toda una estructura para la generación y circulación del conocimiento global. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia y hasta qué punto puede intervenir en particular en estas contribuciones determinadas nacionalmente? En primer lugar, hay que decir y hay que recordar que la ciencia en estos casos, en estos temas, ha tenido un papel como actor político en las negociaciones climáticas. No es que se haya planteado así, pero incluso el que ya las manifestaciones públicas pongan una meta o un concepto científico, como es esto del límite de 1,5 grados de aumento respecto a la temperatura preindustrial, todo esto ya es un avance, que sea una demanda de ese tipo es un avance. Aquí puse unas cosas como anécdotas, además que para compartirles, que pasaron en algunas negociaciones. Hubo una negociación justamente después de que había salido el reporte sobre el 1,5, en donde un país, Arabia Saudita, estaba bloqueando el que se pudiera hablar siquiera en la convención del tema, o que se pusiera en algún punto de las resoluciones. Entonces, ahí sí ya no era tanto la parte política, ¿verdad? Era la parte política, evidentemente, pero el tema era eminentemente científico, de que no se quería que se hablara o que eso se metiera en la parte de la negociación climática. Decían que eso se discutía en el IPCC nada más, como si fuera algo aparte. Y entonces ahí hubo todo un movimiento aquí en la fotografía que ven, y por cierto, no sé si seguramente no tiene tiempo de estar ahora ahí, pero aquí en medio está una colega nuestra, es la única mexicana que veo ahorita por aquí, no sé, de momento esta foto fue la única que encontré, en donde con el grupo de negociación con la que México, con el que México trabaja, que están Suiza, Corea, Liechtenstein, Mónaco, Georgia, pues se fueron a hacer estas camisetas. Aquí verán la bandera de México entre estos países, que es el grupo de integración ambiental, se llama. Y se hizo todo un movimiento, esto fue antes de Glasgow, de la COP. Esta fue en una reunión previa para que se tuviera que hablar del tema y se tomara este tema. Entonces, eh, esto son cosas que suceden y que solamente pueden pasar en el campo del multilateralismo. Por eso, cuando nos decepcionamos de las COPs y hay mucha gente, funcionarios académicos, ciudadanos, que dice, ¿para qué vamos a esas cosas? No tenemos que estar haciendo nada. Es que hay que entender que fuera el multilateralismo tiene muchas cosas mal, muchas cosas que hay que corregir, pero el que estemos todos discutiendo una temática que es de todo el planeta, donde todos tienen que tomar alguna responsabilidad, es fundamental que no se pierda. Por eso los intereses, cada vez que sale un interés más conservador, más negacionista, todo, lo primero que hacen es atacar a los organismos multilaterales, porque es ahí donde pueden darse muchas cosas. A veces no se dan, hay muchos lobbies con muchos intereses, pero también hay coyunturas donde se puede avanzar de una manera muy interesante. Eh, Aquí entonces, bueno, las NDC son promesas en un mundo desigual. Y la tarea de la ciencia, y esto me parece también muy importante, es no solo describir el colapso, que estamos acostumbrados a solamente a hacer esto, lo cual lo tenemos que hacer, por supuesto, y explicarlo y decir cómo hay que hacer, pero también es importante demostrar que un desarrollo distinto
es física, ecológica, social y económicamente posible. En este sentido, aunque la ciencia debe marcar los límites del riesgo, la urgencia, es muy importante, igual que de lo que decía del multilateralismo, que no se sustituya, no pensemos que puede sustituir a la deliberación política y social. El papel de la ciencia no es decidir, sino asegurar que las decisiones sean coherentes con la realidad biofísica y socioambiental del clima, o incluso económica. Pero esto quiere decir que los NDCs, los compromisos de las NDCs, deben ser científicamente coherentes, pero socialmente legítimos. Si no logramos que la gente se interese, entienda, no solamente por lo que le va a pasar con los impactos del cambio climático, sino sobre qué puede hacer y cómo acercarse a esto que no nos ayuda tanto la tradición y los conocimientos que tengamos en el territorio anteriores, porque son fenómenos distintos y nuevos que todos estamos aprendiendo y que tenemos que hacerlo juntos. Entonces, esto de que las contribuciones, como se ha estado haciendo ahora, sean consultadas, se conozcan, es muy importante porque deben de ser legítimas en términos sociales. En suma, la ciencia no sustituye la decisión, las decisiones que se tomen, pero las hace más consistentes y probables. Y en este sentido también este, pensé en compartir algunos momentos como este y que bueno, que fue en Bonn, pero fue antes de Glasgow, algunos momentos en donde se pudo avanzar, y en otros nos fuimos para atrás, pero se pudo avanzar aún a pesar de que ya estaba toda la ciencia puesta, también gracias tal vez a eso ya estaban todas las advertencias de lo que estaba pasando, todos los análisis de cuál era la causa, en muchos sentidos de que con cambio climático iba a haber más eventos de un cierto tipo, y aunque cada evento en particular no se analizara de esa manera, digamos que empezó a suceder que había un tema que se evitaba todo el tiempo en las COPs, y era el de pérdidas y daños que los países en desarrollo estaban reclamando todo el tiempo que se hicieran, ¿no? Que se vieran, que se hablara de esto. Y fue en Varsovia en 2014 que precisamente el día que se inauguraba la COP, hubo un tifón de magnitudes extraordinarias que nunca había sucedido, durísimo, en Filipinas. Y en esa vez no estaba considerado en un lugar importante el tema de pérdidas y daños. Y fue tan fuerte el impacto de todos, el mensaje que dio el delegado de Filipinas, ya Bursato, me parece, Jeff Sano, perdón, que reclamando que ellos, no, su historia de misiones, reclamando que había una base científica que ya había advertido eso y que se estaba cristalizando, y que ahora a su país le tocaba estar pasando por esto. Pegó tanto eso que finalmente en esta COP por primera vez se logró meter el tema de pérdidas y daños, y para ver cómo los países industrializados iban a dar, pues a dar ayuda y a de alguna manera pagar por daños a países que no habían tenido la responsabilidad en tenerlo. Hay que decir que el compromiso de dar esos 100.000 millones de dólares cada año a partir de 2020 fue hecho desde Copenhague, o sea, desde 2009. Y en París fue donde ya se puso en papel más adecuadamente, pero
que, bueno, hasta la fecha sigue sin hacerse. Entonces, aquí lo de pérdidas y daños fue muy importante. Otro fue el informe del IPCC que salió el último, el de 2021, el AR6. Se dio a conocer un poco antes de la reunión de Glasgow, y ahí fue Naciones Unidas, el secretario Guterres, el que lanzó él le llamó un código rojo para la humanidad. Dijo, bueno, que por primera vez ya un reporte decía que era inequívoco toda la influencia humana, que iba a haber o que cómo iban a avanzar todos los distintos daños, combinándose con los otros daños que tiene el planeta a nivel de contaminación, a nivel de pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. Y entonces lanzó una cuestión de un código rojo. En esa conferencia ya se venía, como les dije, como vimos con los que había pasado meses antes, toda una serie de países que pensaban como boicotear que se pudiera avanzar en esto. Y fue tan fuerte el llamado y lo que se hizo ahí, que se logró que, bueno, que todos se tomara una decisión de que no se iba a salir de Glasgow con las manos vacías y se avanzara un poco. Otro punto que lo debí decir antes de Glasgow, porque fue después de la COP, después de la COP de París, fue uno en donde se presentaron las estrategias de medio siglo de varios países, sobre todo a nivel regional. A México le tocó presentar, junto con Estados Unidos y con Canadá, su estrategia de reducción de emisiones de medio siglo, y también, bueno, también se tomaba en cuenta adaptación, pero sobre todo el énfasis era en mitigación en ese momento. Y se presentó en Marrakech. Estuvimos trabajando meses con los canadienses y con los norteamericanos para hacer cada uno de su país, pero que tuvieran un enlace y una coherencia las políticas de la región norteamericana. El día que se presentó esto había mucho ánimo. De hecho, iba a haber una fiesta por parte de la delegación de Estados Unidos en la noche, porque era el día de las elecciones y le llamaban la Election Party. Y, y entonces se presentó la estrategia de medio siglo. Al día siguiente fue la fiesta, todo esto después al día siguiente al día siguiente que era la fiesta, eran las elecciones en Estados Unidos, y ganó Trump. Esto cambió todo lo que estaba programado. Y al día siguiente parecía velorio toda la COP, sobre todo la delegación norteamericana. Era un ambiente en donde, bueno, algunos decíamos un poco de broma que la estrategia de medio siglo nos había durado 2 días. Pero pasan estas cosas, así como se puede avanzar por una coyuntura, a veces nos vamos para atrás. Entonces me apuro, porque creo que el tema que quería darles aquí es esto. La ciencia no se mueve sola en esto, y hay muchas cosas que siguen sucediendo, como bueno, la brecha entre los compromisos científicos, por decirlo de alguna manera, que fueron determinados científicamente, y los compromisos políticos. Y es que, por un lado, sabemos cuánto tenemos que reducir para no sobrepasar el calentamiento a un cierto grado, y dijimos cuánto íbamos a hacer de manera insuficiente, y además no se ha cumplido. Y esto hablo en términos en general, mundial. Eh, lo de los 100.000 millones de dólares ya lo había comentado. Y hay que decir que esta falta de cumplimiento es una cosa que la tenemos que ver como un fallo en una condición habilitante. O sea, no es nada más que no hubieran cumplido lo que decían, sino que muchos de estos proyectos, de estas
compromisos que se presentaron hubieran dado la posibilidad de incluso desencadenar más acciones incondicionales, porque esto era una condición como que se había puesto como base para toda la arquitectura de cooperación. Entonces, esto de alguna manera puso a las metas condicionadas de las NDCs como una letra muerta. Vamos a ver qué pasa ahora. Esto va a ser una discusión importante en Brasil y que hay que seguir con mucho cuidado. Entonces, esto de la geopolítica también tiene, por supuesto, una cuestión económica muy fuerte. Mientras que no se cumplían los compromisos de financiamiento a los países en desarrollo, que estaba en el orden de billones, para hablarlo en términos anglos, o sea, de miles de millones, el subsidio a los combustibles fósiles en ese mismo periodo siguió subiendo y alcanzando la cifra de trillones. Con esto vemos que tampoco podemos cantar victoria cada vez que logramos la aprobación de una meta, sino que no hay que bajar la guardia nunca y estar siempre vigilando. Aquí, para terminar este segmento y entrar a la parte de México, hay un tema que me parece que es importante que tratemos en estos congresos, que de hecho ya se hace, pero que es lo de la era de la desinformación. Incluso en este reporte que saca el Foro Económico Mundial cada año sobre los riesgos que hay y los riesgos que ve, en los últimos años ya ha puesto, siempre pone como uno de los riesgos el que falle en todo lo que se está haciendo en términos de cambio climático, pone todas las cuestiones ambientales, la biodiversidad, la contaminación, pero en los últimos años ha puesto entre los riesgos más importantes la, la desinformación o la mala información. Porque no solamente, aquí ya no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de información tergiversada o que no es correcta o que no está bien. Y a veces el problema es que no siempre esto es inocente. Entonces, hay que decir que con esto, por ejemplo, está muy bien ese proceso de revisión metodológica que pasan las NDCs, está porque lo que hay ahora siempre en riesgo es la credibilidad. Y esa credibilidad la tenemos que cuidar y sobre todo la tenemos que cuidar quienes estamos en la comunidad y en las tareas científicas y en las tareas de conocimiento. Bueno, tenemos que cuidar entre todos porque la ciencia también pertenece a todos y todo no tiene derecho a saber a qué le puede tener confianza y a qué no. Entonces, bueno, pues en esta era de las noticias falsas, de la proliferación de modelos abiertos, de que hay muchas posibilidades de tomar cajas negras sin conocer sus supuestos, nada más porque se anuncian muy bien, sin conocer sus escalas, sus límites, y sobre todo sin entender sus incertidumbres. Esto pues empieza a haber pues una gran riesgo de que el presentar un trabajo científico pueda ser fácil. Ya tenemos toda la inteligencia artificial, todo lo que se requiere incluso para escribirlo. Y entonces corremos el riesgo de que la ciencia se vuelva una etiqueta. Y no es una etiqueta, no es que algo sea científico. La ciencia es un método que tiene que ser trazable, reproducible, que tiene que haber sido generado pues en cuestiones disciplinarias y multidisciplinarias, con discusiones, con evaluaciones, con críticas, con cambios de lo que no esté bien, pero siempre con una cuestión colegiada y con un método que se pueda seguir y que se entienda y se pueda explicar. Esto no quiere decir que hay que cerrar el camino al interés por hacer cosas de ciencia, por acercarse, no, de ninguna manera, pero sí
que tenemos que cuidarnos de no ser arrastrados por esto, de impulsar una educación científica más sólida desde los primeros niveles y también en los niveles de toma de decisiones que requerimos mucho más gente, mucho más preparada, interesada en este caso, en ambiente, cambio climático, que conozca sus temas. Ya tenemos que salir de la idea de que los investigadores o los científicos o la gente que estudia cuestiones técnicas se tiene que quedar nada más en las universidades o en otros lados. Cada vez más sabemos y vemos que hay gente preparada en los gobiernos que puede tener esa interlocución y distinguir de una información que empieza a salirse del rigor de las posibilidades de seguir un método. Entonces, bueno, eh, aquí ya vamos a otro tema que me parece, pues que me da mucho gusto y que agradezco a mis colegas que me dejen presentarlo aquí. Porque esto es, no voy a hablar aquí de los resultados, no es el momento, va a haber reuniones especiales para hablar sobre eso, donde cada quien presente su parte, pero esto es un trabajo que se hizo ahora apoyando a la construcción de las 7 entidades de la UNAM. Están, bueno, ven todas allí los logos, y en donde se hicieron 9 capítulos de trabajo. Uno para hablar, para el modelo de análisis, para utilizar un modelo de análisis del cambio global, en donde hubo una colaboración, o sigue una colaboración con el Pacific Northwest National Laboratory, ahora voy a hablar un poco de esto, con la Universidad de Ámsterdam, con YASA, con los franceses, con la AFD, pero sobre todo el trabajo básico ha sido de los académicos mexicanos trabajando en esto, y en distintas ramas, en los costos económicos del cambio climático, cómo están las condiciones de clima, qué es lo que nos permiten hacer los escenarios y las proyecciones con las que se deben de trabajar los compromisos, o sea, cómo podemos hacer compromisos sin saber a qué nos estamos comprometiendo, en qué contexto estamos comprometiendo. El sector recursos hídricos, que es un sector fundamental y es de los sectores también habilitantes para que se puedan llevar a cabo otras medidas. La parte del agua recorre transversalmente, muchas de las medidas se tienen que tomar en términos de mitigación y sobre todo de adaptación. El sector de agricultura, en general el sector primario, el sector salud y el de ecosistemas y biodiversidad. Y además algo de lo que voy a hablar al final, pero que sustenta todo este trabajo y esta visión, fue que trabajamos con un enfoque eh, que, que nos, que nos propuso el PINC y adoptamos con toda la convicción y leemos de todos enriqueciendo, que es una visión de daños netos cero como guía para la política climática y de lo que voy a hablar un poco más adelante. Las colaboraciones internacionales ya se las comenté. En fin, trabajamos con los escenarios de mitigación que van para no solamente lo que se ha hecho hasta ahora y viendo hacia adelante, sino todos los escenarios de a dónde queremos llegar, cuándo quiere bueno, el gobierno nos señaló que quería saber cuándo era el mejor momento, de acuerdo a los compromisos y a las actividades que se tuvieran para llegar a las cero emisiones netas. Cuando podía ser planteable, factible hacerse, se hizo una modelación con varios escenarios, 2050, 55, 60. Se trabajó en eso. Se vio que ustedes recordarán que nuestro país ha tenido unas contribuciones nacionalmente determinadas desde el principio que dan como compromiso la reducción de carbono negro, igual que algunos otros países del mundo cada vez más.
Y bueno, nos encontramos al hacer esta revisión que no solamente no habíamos reducido lo que se dijo del 51%, sino que habíamos aumentado. Entonces, junto con salud y con adaptación, se vieron, se analizaron medidas y además con la modelación de mitigación. Otra parte muy bueno, me voy a regresar un poquito porque me salté lo del modelo que se trabajó aquí, que tampoco voy a, como les decía, vamos a tener reuniones especiales sobre esto, pero sí es importante decir que este modelo con el que trabajamos, no siempre se necesitan muchísimos, aquí se trabajó con varios, pero lo importante es que sean los adecuados y que se conozca cómo funcionan, cuáles son, se tengan los supuestos correctos, se conozcan los límites. Este modelo con el que trabajamos se llama el GCAM, que es el Global Change Analysis Model, y es un modelo desarrollado por el Pacific Northwest Laboratory, como les comenté. Este es uno de los modelos de evaluación integrada que se utilizan en el panel intergubernamental de cambio climático para generar las trayectorias de desarrollo. Se usan varios en el IPCC. Este es uno de los que tiene más tiempo de desarrollo, tiene casi 30, 40 años de desarrollarse. Bueno, pues han aparecido gracias a eso las trayectorias estas en los reportes de evaluación de los SSPs y RCPs que todos los estamos aquí conocemos. Este modelo de equilibrio, tiene un modelo de equilibrio global con 32 regiones y una de las regiones es México. Pero no era tan sencillo trabajar la parte de México que se quedaba muy por encima. Es muy bueno, pero no tiene una resolución espacial, no tiene una especificidad geográfica, está hecho por sectores y por regiones. Bueno, y es en eso en lo que todo este colectivo ha estado trabajando y evidentemente los compañeros encargados de la parte de modelación porque tiene módulos interconectados que representan a distintos sistemas pues en la realidad están interconectados, como son el clima, la energía, el uso del suelo, el uso del agua e incluso la política climática y económica, tanto nacional como internacional. Entonces, con algo tan potente que lo primero que tengo que hacer es aprender a hacerlo, los colegas que lo están trabajando ha sido aprender a utilizarlo bien, pues es factible hacerse muchas preguntas, hacerse muchos supuestos e incluso lo que les decíamos mucho a otros colegas, si tienen propuestas, cosas, podemos verlas también con el modelo. Hay muchas cosas que no se pueden ver o resolver solamente con la modelación, eso lo sabemos todos, pero lo que ayuda un buen modelo del que se conocen todas las tripas y que además tiene estas características de que conecta unos aspectos con otros. Y si planteamos una reducción en un sector y en otro no se puede reducir, se necesita, entonces nos dicen cómo se puede compensar y se puede trabajar con esto mucho, lo cual no sustituye la visión de expertos de la discusión iterativa con los sectores de que se trate, para que vayan diciendo con base en su experiencia en el sector del que se trate, cómo se pueden ir moviendo esto o cuál es el sentido que tienen estas cosas. No se trata de sacar listas de medidas que nos dé un modelo nada más. Creo que eso ya quedó claro. La parte de los recursos hídricos es también muy importante. Es un equipo muy fuerte que ha trabajado muchos años el tema del agua con distintas visiones y que han trabajado conjuntamente aquí para ver la disponibilidad per cápita del agua, la disponibilidad de agua superficial, los escurrimientos en todo el país, en todas las cuencas, la disponibilidad subterránea del agua y aplicando algo que se generó también ahora con esto, bueno, se venía trabajando, que casi nada se puede sacar de la manga en ese sentido, sino que hay que venirse trabajando y que es una cuestión que ya incluso hay
hay un artículo, hay algunos artículos sobre esto, que es el tiempo de emergencia o el tiempo restante que se tiene para adaptarse a una condición crítica de agua. Se hace para varios otros temas, pero aquí se utilizó y eso pensamos que va a ser de gran utilidad para los tomadores de decisiones, el saber en qué regiones, cuándo, cómo estamos, bueno, las proyecciones dicen que vamos a alcanzar o a rebasar, o incluso nos dicen que ya rebasamos en algunos sitios las cantidades críticas de agua que se deben de tener en los distintos compartimentos. Los costos económicos del cambio climático en México bajo distintos escenarios son también muy importantes porque nos dan los escenarios de inacción, pero también nos dan los escenarios y lo dan estado por estado, se ha podido ir construyendo, pero nos dan el contexto de lo que pasaría si se cumplen, por ejemplo, las NDCs a nivel global. Y esto, ¿cómo nos ayudaría en México? ¿Qué tanto nos ayudaría a reducir pérdidas? Y estos cálculos han sido muy importantes, que son ahora además cálculos que se deberían de hacer país por país, se están haciendo globalmente, pero aquí estamos haciéndolo por país, además con un modelo que se hizo en México con el ClimRisk, en donde se puede ver los beneficios que tendríamos en distintas áreas si se cumplen las contribuciones finalmente determinadas, si, ya lo veremos un poco más adelante, si se sale Estados Unidos de los cumplimientos, si China sí cumple, si se cumple el Acuerdo de París en su conjunto, en fin. Y esto ayuda mucho a tomar decisiones y a saber en dónde se deben de poner el énfasis y cómo debe de estar. Los impactos del cambio climático en la agricultura, por supuesto, son de los que ya se ha tenido trabajo en esto. Este colectivo que está trabajando ahora, muchos venimos trabajando juntos desde un trabajo de un PRONACE sobre el cambio climático, sobre la megalópolis, pero también sobre un reporte con varios otros sobre el reporte de estado y perspectivas de cambio climático que se sacó entre el PING y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y en donde ya se vislumbraban estas informaciones. Ahora nos metimos a fondo para poder cristalizarlo en propuestas que le sirvan al gobierno para tomar decisiones. Entonces, solamente les muestro muy en general el impacto económico en el sector primario. Hay estudios en donde ya sabemos qué ha pasado en las sequías, en las sequías que se han dado en el lapso de los últimos 30 años, muy localizadas, estudiado cada periodo en el que se dieron estas sequías, qué ha pasado con todo el sector primario, agricultura, ganadería, forestales, qué se va a hacer y cuáles son las proyecciones que hay en escenarios hacia mediados de siglo y de más largo plazo para ir trabajando sobre estos temas. Otra parte muy interesante es la del componente de adaptación en salud. Y es que se trabajó aquí, los colegas de salud se enfocaron en la parte de la temperatura, en un indicador que es la temperatura mínima de mortalidad y que es la temperatura promedio en el que la tasa de mortalidad total de una población es más baja. ¿Por qué se hace con la más baja? Bueno, porque teniendo esa, podemos distinguir si subió la temperatura o si bajó la temperatura, qué es lo qué pasó ahí, y si aumenta esa tasa, podemos directamente irnos a ver esto. Y tienen análisis muy importantes sobre el análisis de este indicador frente al incremento de 1, de 2 y de 3 grados. Hay que decir que esta temperatura de mínima mortalidad
varía por regiones, por climas y con el tiempo. Y también varía por grupos y subgrupos de población. Entonces, una variable que es muy útil para tomadores de decisiones porque podemos ver, no es igual en todos los estados, las olas de calor se pueden incluso definir de acuerdo a cuando una ola de calor está pasando ya por estos indicadores de la temperatura de mínima mortalidad y hay que tomar precauciones cómo se puede ver si las medidas que se tomaron de sombras en las zonas urbanas, por ejemplo, de más zonas verdes, de lagos, si tuvieron efecto en que haya bajado un poco esta temperatura, o que se haya incrementado para tener una mayor adaptación, ¿no? Los ecosistemas y la biodiversidad, evidentemente, es un tema que no podíamos dejar de tratar. Esto ha estado también cubierto por un grupo importante de colegas también con mucha experiencia que seleccionaron las especies a estudiar, tienen modelaciones anteriores y actuales de la distribución actual y potencial, de proyectarlas considerando modelos de cambio climático y escenarios distintos, regionalizando áreas de mayor pérdida de especies y esto también utilizando distintos modelos, utilizando la información, que esta es una cosa muy importante que se comparte en el equipo. Yo creo que una de las cuestiones más importantes a comentar aquí es el que se ha practicado un método, digamos, de reuniones semanales en donde todos compartimos todo en términos de que, aunque no sea nuestro tema, el enterarnos de qué están haciendo los otros, por dónde van y viceversa es de una riqueza muy grande y nos ha ayudado de pronto a encontrar cosas que de manera separada no las hubiéramos encontrado o no nos hubiéramos fijado en que eran importantes. Tenemos también en formación un atlas de riesgos socioambientales del cambio climático, que esto ya tiene una serie de bases de datos y de posibilidades de interacción y que cómo todo lo que se está haciendo desde la UNAM va a estar abierto para que se pueda utilizar por otros colectivos académicos, por los tomadores de decisiones, por supuesto con la disposición de ayudar a la capacitación de cómo usarlos, de hacer talleres. No se trata de hacer improvisaciones, pero sí el tener estas herramientas estamos seguros, va a contribuir mucho a mejorar nuestro propio nivel de investigación. Y ahora, bueno, quisiera terminar esta parte comentándoles que para nosotros el entrar a colaborar en estas NDCs, en un momento en que estábamos convencidos por cada quien en lo que estaba haciendo, con lo que estamos viendo, con los trabajos que hemos estado desarrollando, con todo esto que les comento por separado y en colectivo que hemos hecho, que era urgente dejar de estar solamente, o no solamente, sino principalmente hablando de aparatos, de cuestiones de cambios en las emisiones, que lo tenemos que hacer y se tiene que hacer, pero de alguna manera está más avanzado el conocimiento en esto, y centrarnos más en las personas, en lo que ya nos está sucediendo no porque sea, no me refiero a que sea, a que lo estemos haciendo en el corto plazo, sino a que ya tenemos encima los daños, ya tenemos encima la necesidad de la adaptación, la necesidad de proteger ecosistemas, de proteger a poblaciones en todo el país, y que esa en nuestros países debe ser la prioridad porque a la vez que vamos cumpliendo nuestras metas de mitigación, lo que más nos surge y lo que nadie va a hacer por nosotros, lo que no va a haber ninguna tecnología que surja por ningún lado, es lo que tenemos que hacer localmente en nuestras distintas en nuestras distintas partes del país, en los distintos sectores, y es el evitar que los daños se vayan más allá de lo que hemos visto. Ahí le hemos llamado los daños neto cero,
y se ha hecho todo un desarrollo conceptual de esto y que estamos compartiendo con Semarnat, con INEC, con los tomadores de decisiones, porque necesitamos irlo avanzando con estos pilares a los que estamos llamando, que son la mitigación que tiene que acompañar esto forzosamente, pero el fortalecer las capacidades adaptativas y construir esta resiliencia sistémica, el trabajar en ver cómo podemos eh, compensar estos daños a nivel multiescalar, cómo podemos además maximizar los cobeneficios de las medidas que estamos proponiendo, es algo pues que tenemos muchas ganas de compartir con todos los colegas que asisten a este congreso, con la comunidad científica en general, porque pensamos que todos podemos ayudar a este desarrollo y que además estamos seguros de que si planteamos esto en nuestra región, en Latinoamérica, en la COP de Belén, si planteamos medidas de este tipo en donde nos ayudemos entre los países que tenemos condiciones similares y que estamos pasando estos daños además que van en aumento, es la vía por donde podemos conseguir incluso a nivel de escala los mayores éxitos. Y también cómo podemos presionar más a los países desarrollados a por dónde ayudar a que los países tomen sus propias decisiones, pero de lo que tienen que proteger y de las poblaciones que tienen que estar cada vez pues más seguras a medida que vamos caminando hacia un terreno que ya conocemos como mucho más complicado y difícil. El equipo está aquí, pues una lista. Esto, bueno, ya se eh, habrá varias presentaciones, conocerán a todos y cada uno, muchos de ellos, pues todos los conocerán, muchos de los que están aquí. Este es el equipo con el que se está trabajando. Finalmente, quiero nada más hablar un poco de la próxima COP de Brasil, a donde se van a llevar estas NDCs y en donde pues podemos compartir y sabemos que los impactos y riesgos del cambio climático cambian de acuerdo a cómo sea el comportamiento global, el comportamiento de estas instancias, de las instancias multilaterales, como aquí se muestra este mapa que varios de nosotros utilizamos de un artículo de Estrada y Botzen sobre las fechas en las que se alcanzaría, estaríamos excediendo una cierta aumento de temperatura, de acuerdo a si se cumplen o no se cumplen las NDCs, si se toman unos escenarios o otros, pero todo el lado derecho es de cumpliéndose las NDCs y todo el lado izquierdo es con los mismos aumentos de temperatura sin cumplirse. Y creo que está claro lo que está y esto queremos compartirlo también que se comparta también internacionalmente. El Acuerdo de París, y esto se sacó en la parte de los costos económicos del cambio climático para México, podría reducir aproximadamente la mitad de los costos para México y evita que muchos de los umbrales se alcancen en este siglo. Bajo distintos escenarios, este del SSP2, que como ustedes saben es un escenario intermedio y con un valor de forzamiento radiativo de 70, el valor presente para varios estados se reduciría si se cumplen las NDCs. También el costo social del carbono, con el que hemos estado trabajando y está también en desarrollo, tiene un papel que debemos de insistir que se introduzca con una visión tanto global como regional para poder
fijar estos precios de carbono que ya es urgente que estén de manera internacional definidos y con precios justos que realmente compensen a la sociedad por el daño que se está causando. Entonces, esto, la COP de Belén, es un síntoma de una nueva geopolítica. Yo no soy experta en esto, pero no es difícil leer que en un momento en el que estaban siendo las COPs en países petroleros, donde el mayor lobby era de industrial y todo esto, se hace esta reunión en un país de este conjunto del país de los BRICS, y después de haberse hecho en estos otros países. Esto tiene además el detalle de que se va a hacer en Amazonas, ¿no? En la región del Amazonas. O sea, se va a poner en el centro a una región que debe de proteger todo el mundo, sobre la que está llamando la atención Brasil, y para recalcar que tiene que haber una mejor desarrollo, desenvolvimiento de las contribuciones, de los compromisos, se tienen que poder hacer en igualdad de circunstancias cada vez más. No puede ser que no se cumplan porque no se tienen los recursos, o que tenga que ser con excesivo sufrimiento de algunos países para poderlos hacer, cuando están acuerdos internacionales que tendrían que facilitar todo esto, y está el conocimiento atrás para ver cómo se podrían hacer mejor, cómo se podrían compartir incluso tecnologías o ayudar a que se desarrollaran. La COP de Belén va a ser un campo donde todas estas tensiones del multilateralismo, el resurgimiento de negacionismos, todos estos procesos se van a enfrentar. Y es importante que la sociedad no esté al margen de esto, y a eso tenemos que ayudar la comunidad académica a explicarla, a que se entienda. Está muy claro que uno de los temas van a ser otra vez pérdidas y daños, la naturaleza como sujeto de derechos, pero sobre todo que se va, aunque el tema es el balance global y los NDCs, el financiamiento es claramente el tema que como casi siempre va a dominar, pero de esta manera muy concreta, ya con lo que están planteando los países hacer. Y tomando en cuenta que América Latina no es un bloque, va a haber tensiones, seguramente no vamos a estar en todos en las mismas posiciones, pero cada vez hay más posibilidades, sobre todo por lo que está sucediendo en términos de avance de los impactos del cambio climático, en el que se tenga que alcanzar. No es que salga un texto diplomático de Belén, sino esperamos que salga por lo menos se aviste las posibilidades de un nuevo contrato entre la ciencia, la sociedad y la política, que haga que estas herramientas de las NDCs sean pues realmente herramientas de transformación y no solo de reporte. Pues esto es lo que les quería comentar, y pues estoy abierta a sus preguntas, a comentarios. Muchísimas gracias, Amparo, por la presentación tan completa sobre, pues digamos, desde la parte histórica de las NDCs, dónde estamos y para dónde puede ir. A mí me queda como el sentimiento de intranquilidad, ¿no? Cuando uno ve que, pues desde la parte de mitigación, pues, estamos muy lejos y parece que estamos cada vez más lejos como planeta de que se cumpla esto de quedarnos, ya no digamos el 1.5 porque ese pues no va a ocurrir, ¿no? Eso lo vamos a rebasar en los próximos 5 años, pero cualquier otro. Y la otra que tú mencionabas que también pues preocupa mucho es que, digamos, en términos de adaptación, pérdidas y daños, pues 100.000 millones de dólares que además nunca se han visto en la vida real, más allá de los papeles ¿no? Pues no alcanzan ni para los chicles, como diría uno, ¿no? Cuando uno ve el tamaño de los impactos, por ejemplo, para México, y México no es uno de los países con los mayores impactos del planeta, pues se da cuenta de lo lejos
que está. No sé si nos puedes comentar algo más al respecto. ¿Qué se puede esperar pues, en esta COP y qué nos podría deparar en los próximos años? ¿O qué tanto tenemos que cambiar de manera más radical el acercamiento que estamos teniendo, ¿no? Bueno, evidentemente no sé cuántos fueron, 30, 40 minutos de terror que les he propinado, no carecen de esperanza. A mí me gusta mucho esa frase de Gramsci, de que con el pesimismo de la inteligencia y con el optimismo de la voluntad, porque creo que eso es lo que tenemos que tener en estos casos. O sea, sí podemos tener un análisis que cada vez que hablemos el periódico puede ser más y más pesimista, sobre todo cuando la ciencia se enfrenta a la política y no la entiende o no sabe por qué está pasando estas cosas. Y no porque por ser científico no se puedan entender, sino porque no hay nadie que lo entienda, sea de donde sea, muchas cosas. Lo que, una de las cuestiones que nos damos cuenta es que también va creciendo mucho la conciencia internacional. Nuestro país, a mí me ha sorprendido mucho que en encuestas internacionales sale como no sé ni dónde las hacen ni cómo está, pero mucha gente preocupada por las cuestiones de cambio climático. Cada vez, además, es más evidente que lo tenemos encima y la gente no creo que esté dispuesta a soportarlo de manera pasiva. Entonces es más urgente el papel de la ciencia, de los comunicadores, de los propios de gobiernos en dar salidas que estén sustentadas, que lleven a algún lado. Sabemos que esto, por eso hablaba yo de la malinformación, por eso hablaba de estas cuestiones de la banalización de la ciencia, porque sabemos que hay muchas posibilidades de que se tomen salidas que de mala adaptación, que no resulten. Y no quiere decir que nosotros sí sepamos cómo se hace. Lo que quiere decir es que debemos de trabajar entre todos para encontrar cuáles son las que se sustenten con la experiencia de la gente, del lugar, de las posibilidades que tienen, los escenarios que estamos viendo a futuro para ir imaginando nuevas cosas y cómo hacerlos. Y que finalmente no tenemos otro remedio. O sea, estamos en este planeta, estamos en este momento, estamos en condiciones bueno, en nuestro caso, pertenecemos a una comunidad con acceso no solamente a información hacia nosotros, sino con acceso a informar a los demás. Creo que independientemente de los ratos de desasosiego que nos puedan dar con estas situaciones, debemos de conservar no solamente el optimismo de la voluntad, sino del trabajo conjunto y de el saber que tenemos que ayudar también a los otros sectores en la medida, y los otros sectores ayudamos a nosotros, por supuesto, a ir pues llevando métodos, encontrar mejores maneras de sustituir combustibles, de cambiar de formas de consumo, de cambiar paradigmas. Estoy convencida que podemos hacerlo cuando encontremos cada vez más la forma de ir trabajando juntos y compartiendo entre sectores, entre instituciones, la información que nos es necesaria para sobrevivir colectivamente. Y ahí lo único malo es el que tenemos el reloj tic, 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 tic. Pero sí, no, qué bueno que nos das esta salida más optimista. Y bueno, hay un montón de preguntas, te hago algunas aquí. Buenos días, nos dice Abril Yurico Herrera de Ríos. Buenos días, ¿por qué dicen que los NDC sí son vinculantes? ¿En qué sentido están obligados a cumplirlos? Siento que realmente no pasa nada si no los cumplen. Yo creo que es una duda que muy común, ¿no? Sí, ¿contesto cada una? ¿Contesto esa? Sí, 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 o prefieres que te diga sí, varias. sí. Mira, el acuerdo de París y algunos otros acuerdos que se han firmado son vinculantes en el sentido no de que haya una policía internacional o global que vaya a venir a revisarte qué estás haciendo, sino que lo que se pide a los países, y en ese sentido me parece una decisión buena,
es que se vinculen a sus propias legislaciones. O sea, que lo que hace un país, el Acuerdo de París, pongamos por ejemplo, allí se habían haciendo discusiones, se llevan unos compromisos que se supone que están discutidos en cada país, están en México, tienen que pasar por ley, por una serie de consultas, por una serie, aquí tienen que pasar por los distintos sectores a los que se está comprometiendo que van a reducir, por consultas públicas, por la academia, un consejo asesor que está en la ley, que es el C3, que asesora a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que son todas las secretarías, que todas las secretarías tienen que ver esto. Entonces, hay todos los procesos por donde tienen que ser consultados. Se llega a París, se acuerda que se va a hacer que vamos a caminar en ese sentido de lograr estos acuerdos. Se hace un acuerdo general y a los pocos meses tiene que ir el presidente, bueno, tiene que presentar el presidente o el primer ministro, de acuerdo a cómo sean los gobiernos de cada país, presentarlo a sus órganos de gobierno máximo, a los congresos, al Senado, a los diputados, a donde tenga que presentarlo para que lo aprueben y él pueda ir con esos documentos de aprobación de que ya están dentro de la ley de su propio país a llevarlos. O sea, si el propio país no cumple con sus propias leyes, bueno, todavía hay otras posibilidades. Y es que, pues, muchas de las facilidades, de los fondos internacionales, que como hemos dicho, son totalmente insuficientes y no se ha cumplido con lo que se dice, pero aún así se está en un universo donde hay posibilidades de colaboraciones, de tener financiamientos, y que si los países van perdiendo credibilidad en ese sentido, van a tener menos posibilidades de estar. Entonces, es vinculante en términos del propio país, es vinculante en términos de que no se ha dado explícitamente, pero de que no tengas tanto acceso a una serie, sobre todo de colaboraciones y de financiamientos, ¿no? Sí, muchas gracias. Te combino un par de preguntas que creo que están relacionadas. Richard Rojas y Daniel Santana nos dicen, bueno, ya que los cambios de gobierno son inevitables, ¿qué puede hacer la ciudadanía para convertirse en un puente que mantenga vivas las metas climáticas, más allá de los ciclos políticos? Creo que es muy importante. ¿Y cuál sería el papel de los municipios en el cumplimiento de las NDCs a nivel nacional? ¿Cómo se puede medir la aportación a nivel local con respecto a las metas de mitigación? Muy buenas preguntas, muchas Mm, gracias. Pues eso es lo que hay que hacer, convertirse en el puente que haga que los compromisos sigan, las acciones no se paren, que al contrario, como comentaba, uno de los mecanismos importantes del Acuerdo de París y de las NDCs es que tienen que ser progresivas. Y quien tiene que vigilar eso somos los ciudadanos, esto en todos los sectores, de que no se vayan para atrás, de que se puedan ir avanzando, de que se vayan cumpliendo. Y esto, pues, cada vez más va a ser probable, desafortunadamente, conforme avance la presión que tenemos de esta problemática. De esto que también se le ha llamado la triple crisis, ¿no? No solamente es el cambio climático, que es el más fuerte y el que potencia también a otros, pero que son la pérdida de biodiversidad, de ecosistemas y de la contaminación. Entonces, para que sigan estos proyectos es muy importante una participación y una información ciudadana. Y con ello viene también lo de los municipios, que en donde tal vez en lugares más pequeños tengamos más posibilidades de proponer nuevas formas de organizarnos, en donde haya conocimiento. Necesitamos todos y urgentemente muchos de los que estamos trabajando en esto, conocer más lo que está pasando localmente. No tenemos los grandes sistemas de monitoreo que se tienen en los países desarrollados. Hay muchas cosas que no, que los datos son insuficientes
y en esto el ir formando a una ciudadanía en donde sus profesionistas, sus trabajadores, todos sus habitantes en general estén cada vez más informados e interesados. Esto que hizo Conavio de la ciencia ciudadana, por ejemplo, en México, esto se ha hecho en otros países también, todo, pero en México fue muy interesante porque hubo una gran respuesta, o sea, sí hay una respuesta en nuestro país a esas cosas. Y sí, en ambientes un poco más acotados, como pueden ser los municipios, se tienen localizados cuáles son los problemas que pueden resolver con sus atribuciones, los residuos, las cuestiones de transporte, de agua, cosas, hay muchas que están dentro de la cancha de los municipios, cómo hacerlo mejor con la ciudadanía y creo que tienen todas las posibilidades. Además, las alianzas intermunicipales son una, son una muy buena solución en algunos casos. Si logran los acuerdos de gobernanza correctos, esto nos haría avanzar también. Creo que lo único que no podemos hacer, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, seguro muchas se les ocurren a ustedes también, a todos se nos pueden ocurrir, pero lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Si estamos conscientes de lo que está pasando, si vemos lo que tenemos enfrente y que nos tocó vivir en un siglo, en una generación, en un momento en el que tenemos claro que lo que puede pasar si no actuamos, lo único que no podemos hacer es dejar de hacerlo. Claramente, ¿no? Bueno, para no pasarnos mucho con el tiempo y agradeciéndote pues lo que nos has dedicado para explicarnos las NDCs y todos estos procesos que se dan alrededor, simplemente te hago una pregunta que nos hace Oscar Calderón y si tienes alguna idea final con la que quieras cerrar, algún mensaje final con el que quieras cerrar. Dice Oscar Calderón, excelente presentación, doctor Amparo. Esta información presentada, ¿cómo va a llegar al público en general? ¿Se plantea un informe extendido desde la UNAM? Sí, Oscar, muchas gracias por la pregunta. Me haces que me acuerde de decirlo. Tenemos efectivamente ahora bueno, no es tanto lo que sigue, porque lo vamos haciendo al mismo tiempo. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer este proyecto que iniciamos con las NDCs. Es un proyecto de 3 años. Puse ahí el nombre al principio con generación de todo esto que les dije, de las herramientas para ayudar a todo este proceso, para poner nuestra parte en todo este proceso, pero le falta todavía un par de años más de trabajo. Sin embargo, esto la parte, sobre todo la parte metodológica, la parte de lo que encontramos con los NDCs, lo vamos a publicar. Va a ser una publicación que se haga muy pronto y que será como la segunda fase de esto que se hizo del reporte del estado y perspectivas del cambio climático en México. Esto será las NDCs vistas desde la ciencia. Yo quiero recalcar aquí que esto no se hace pensando que todo lo que se dice ahí tenga que ser. Tenemos la plena conciencia de que son elementos que ayudan a tomar decisiones que se tienen que tomar, me parece que lo recalqué bastante en otros ámbitos. Y que esto lo único que hace es tratar de contribuir a que sean consistentes, fuertes, viables, pero que no toca aquí. O sea, no las vamos a publicar porque eso sea lo que van a sacar, sino porque son elementos que contribuyen a tomar mejores decisiones y lo vamos a sacar muy pronto. Y nada, tal vez el último mensaje sería, como es un congreso, asumo que hay sobre todo académicos aquí, y pues es que saliendo de aquí vayan a donde tengan que ir, se alíen con quien se tengan que aliar, pero que empecemos a hacer cada vez más estudios integrados, integrales, compartidos con metodologías que vayamos aprendiendo, desarrollando juntos por sectores, como sea, pero que no olvidarnos que lo que no puede hacer en ninguna comunidad científica es quedarse nada más mirando o pensando que lo que sabe ya es lo único que hay.
y que estamos en un momento en el que tenemos que replantear todo, que conocer muchas cosas, que aprender mucho y que construir mucho conocimiento para una realidad que no está separada por disciplinas ni por sectores, que está toda junta, conviviendo y teniendo que actuar al mismo tiempo. Entonces pongamos lo que nos toca, tomemos nuestros pedacitos de rompecabezas con los que podemos contribuir a esto y, y pues a caminar entre todos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Amparo. Te agradecemos muchísimo desde el PINC, que siempre estás aquí para apoyarnos en los eventos y que hayas participado en el Congreso número 15 con los 15 años del PINC. Te lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes también. Gracias, regresamos. Gracias, nos vemos en un rato.